La función días.lab.intl es una función de la categoría de fecha y hora. Se usa para devolver el número de días laborables enteros entre dos fechas, usando parámetros o argumentos para indicar qué y cuántos días son días de entre semana. No cuenta los fines de semana y festivos, los cuales pueden ser especificados por el usuario. Podemos utilizarlo cuando deseamos calcular los beneficios acumulados para los empleados a largo tiempo. También nos permite especificar el fin de semana, por ejemplo, podemos especificar viernes y sábado como fin de semana o solo domingo como fin de semana. La función días.lab.intl en Excel nos va a permitir entonces contabilizar los días laborables entre dos fechas, pero con la ventaja de poder especificar los días de la semana que necesitamos considerar como fines de semana, además de los días de vacaciones. La sintaxis de la función es el signo igual, seguido del nombre de la función, días.lab.intl, y entre paréntesis los argumentos de la función. Esta función, como podemos observar, tiene 4 argumentos que nos van a permitir personalizar adecuadamente la manera en cómo deseamos contar los días laborables. El primer argumento es fecha inicial. Es un valor de fecha que representa la fecha de inicio. Es la fecha donde se inicia el conteo de los días laborables. La fecha inicial puede ser el resultado de alguna otra función o de una fecha ingresada como texto entre comillas doble. El siguiente argumento, fecha final, es un valor de fecha que representa la fecha de finalización. Es la fecha final del conteo de días laborables. Tanto la fecha inicial como la fecha final son las fechas para las que deseamos calcular la diferencia y son obligatorios. El tercer argumento, fin de semana, es opcional. Es un número que especifica el día o días que será considerados como el fin de semana. Indica los días de la semana, que son días de fin de semana y que no están incluidos en el número de todos los días laborables, entre la fecha inicial y la fecha final. Este argumento es una cadena o un número de fin de semana que especifica cuándo tienen lugar los fines de semana. Si no especificamos este argumento de fin de semana, la función días.lab.intl hará el cálculo de días laborables suponiendo un fin de semana de sábado y domingo. Los valores numéricos de fin de semana indican los siguientes días de fin de semana según la tabla que observamos. Por ejemplo, si colocamos como argumento de fin de semana el número 2, la función va a considerar como fin de semana los días domingos y lunes. El siguiente argumento, que es el cuarto, que es días no laborables, también es opcional. Es un rango de fechas que se excluyen de los cálculos. Por ejemplo, estos podrían ser festivos nacionales o públicos. Se podrá ingresar como una referencia a un rango de celdas que contiene las fechas o podría ser una matriz de números de serie que representan las fechas. Debemos tener en cuenta, si la fecha inicial es posterior a la fecha final, el valor devuelto será negativo y la magnitud será el número de todos los días laborables. Si fecha inicial está fuera del rango para el valor base de fecha actual, la función días.lab.intl va a devolver el mensaje de error michinum o michivalor. Si la fecha final está fuera del rango para el valor base de la fecha actual, la función días.lab.intl también debe devolver el mensaje de michinum y michivalor. Si una cadena de fin de semana es de longitud no válida o contiene caracteres no válidos, la función devolverá el mensaje de michivalue o michivalor. Si necesitamos calcular el número de días laborables entre las fechas que se encuentran en la celda C2 y C3, considerando los fines de semana de sábados y domingos, y en vacaciones tenemos el rango que se encuentra en la celda C4 hasta C5, que nos indica los días no laborables. Al insertar en una celda vacía la función días.lab.intl y especificando los argumentos como el primer argumento en fecha inicial, la celda C2 que contiene la fecha inicial, luego C3 que contiene la fecha final, colocamos el número 1 porque estamos indicando que los fines de semana son sábados y domingos.
y también los días no laborables en el rango de C4 a C5. Excel nos va a devolver el resultado de 19 días laborables. A continuación veremos algunos ejemplos prácticos. Imaginémonos que queremos calcular los días laborables de un proyecto de TI que se establece como fecha de inicio el 6 de abril del 2022, como fecha fin del proyecto el 22 de mayo del 2022. La empresa trabaja de martes a sábado y debemos tener en cuenta los feriados respectivos que se encuentran en el rango de D3 a D4. En este caso, entonces usaremos la función días.lab.intl para calcular los días laborables. Para lograr este tipo de cálculo, en la celda B7 insertamos la función clic a fx que se encuentra en la barra de fórmula, luego seleccionamos la categoría fecha y hora y de la lista seleccionar una función, ubicamos la función días.lab.intl. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento, que es fecha inicial, introducimos la fecha en que se inicia el proyecto. En nuestro caso es el 6 de abril del 2022. Como Excel en formulación solo entiende de números y no formatos, si deseamos escribir la fecha directamente tendremos que poner entre comillas la fecha para que lo entienda. Pero nosotros tenemos la fecha inicial en la celda B3. Entonces no será necesario, podemos escribir o hacer clic sobre la celda para referenciarla. Pasamos al siguiente argumento, que es fecha final. Acá debemos indicar la fecha fin del proyecto, que en nuestro caso se encuentra en la celda B4. Hacemos clic sobre ella o escribimos el nombre de la celda directamente. En el tercer argumento, fin de semana, debemos escribir el número que especifica el día o días que serán considerados como el fin de semana. En nuestro caso, indicamos que en la empresa se trabaja de martes a sábados, es decir, los fines de semana son domingos y lunes. Entonces, según la tabla, debemos colocar el número 2. Escribimos entonces el número 2 para indicarle a Excel que considere como fin de semana los domingos y lunes. En el último argumento, días no laborables, escribimos el rango de celdas D3, D4 que contiene las fechas de días festivos o podemos seleccionar el rango respectivo. Después de ingresar todos los argumentos, clic al botón Aceptar. Excel devuelve un número entero positivo que representa el número total de días laborables entre las dos fechas especificadas, sin considerar los fines de semana, en este caso los domingos y lunes, y los días festivos que hemos especificado. La función días.lab.intl en Excel es una función muy flexible que seguramente se adaptará adecuadamente a la manera en cómo necesitemos realizar el cálculo de los días laborables. Y en la próxima lección seguiremos viendo más sobre funciones en Excel.